Lloran mientras mueren. Los envenenados con cianuro lloran mientras mueren. El veneno bloquea la respiración celular y provoca una asfixia minuciosa, pero hasta que eso sucede, hasta que el organismo es una masa de carne sofocada, se producen temblores, vómitos, náuseas y lágrimas. Una profusión severa, incontrolable, humillante de lágrimas. El cuerpo llora, la sangre se torna rojo encendido y el aire expirado tiene el olor de las almendras amargas. Los músculos, por falta de oxigenación, se vuelven oscuros, amorotados. Con este primer fragmento, Leila Guerreiro nos introduce en un estado sinestésico, al mezclar sensaciones y sentimientos, percibiendo la sensación de los efectos del cianuro en el organismo. Tan solo cerremos los ojos e imaginemos cómo tiembla nuestro cuerpo, cómo empezamos a quedar sin respiración, esa reacción del estado natural al salirse las lágrimas sin previo aviso. Así se da inicio a esta grandiosa crónica, Tres tristes tazas de té. Leila Guerriero es una periodista y editora nacida en Junín, Argentina. Recopiló una serie de crónicas y perfiles en los años 2001 hasta el 2008, llamados Frutos Extraños, en los que combina herramientas del relato de ficción con el rigor de la investigación periodística. Entre los que retratan este libro hay un ilusionista al que le falta una mano, un gigante que estuvo cerca de alcanzar la gloria como deportista y que vive en la miseria, un cardiólogo que es el doble exacto de Freddie Mercury, una chica que mata puñaladas a su bebé recién nacido y por supuesto una mujer que envenena a sus amigas con tazas de té llenas de cianuro. Entre el 11 de febrero y el 24 de marzo de 1979, tres mujeres argentinas, amigas entre sí, murieron presentando uno o varios de estos síntomas. Nilda Gamba, Lelia Formizano de Ayala, a quien le decían Chicha, y Carmen Zulema del Giorgio Venturini, conocida como Mema. La sobrevivió una cuarta amiga de nombre María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte, de Murano, nacida en la provincia argentina de Corrientes en el año 1930, casada con el abogado Antonio Murano, habitante del barrio porteño de Montserrat y madre de un hijo, Martín Murano. Guerriero continúa escribiendo a las víctimas, quienes murieron por envenenamiento y pues según la teoría fue ella quien las asesinó. Las asesinó por un dinero que les debía y pues que no podía devolver, poniéndoles veneno en bolsitas sobre las tazas de té que les invitó a tomar. En 1979, la dictadura militar que había comenzado en 1976 iba acompañada de una situación económica singular. Los intereses que bancos y financieras ofrecían eran altísimos. Un puñado de pesos se multiplicaba por 3 en poco tiempo. Gilla, una maestra que nunca había trabajado, una ama de casa ambiciosa, decidió dedicarse un tiempo a la usura. Recibía dinero de sus amigas, lo colocaba en algún plazo fijo, no demasiado oficial, y devolvía capital más intereses a cambio de una comisión. Y es que una característica común en las crónicas y perfiles escritas por Guerriero es que muchas de ellas coinciden en el aspecto político. En varios textos los personajes o situaciones que aparecen se ven afectados por consecuencias directas o indirectas de la dictadura militar de Argentina, es decir, el proceso de reorganización nacional, la última dictadura militar que hubo en Argentina fue entre 1976 y 1983. Los textos que se ven afectados por este punto son Vida del Señor Sombrero, La Voz de los Huesos, Pedro Enrique Ureña, El Eterno Extranjero, El Rey de la Carne,
La leyenda de Facundo Cabral, Lazos de sangre y tres tristes tazas de té. Es decir, son 7 textos de un total de 16 que hacen parte del libro Frutos extraños. Además, las 16 crónicas tienen en común el mismo país como escenario, Argentina, ya sea en una parte o como en la mayoría de los casos en todo el texto. A pesar de haber obtenido una pena de cadena perpetua, en 1995 Gilla fue puesta en libertad, beneficiada por una conmutación de penas. Con los años, Murano se convirtió en una estrella de los programas del corazón. Andaba de cadena en cadena asegurando no ser culpable de los asesinatos. Y es allí en donde Leila Guerriero se entrevista con ella para conocer la historia de Gilla más de cerca. Pero entonces, a la 1 en punto, las puertas de Confitería La Ópera se abren y, ojos sepultados, tras varios centímetros de cristal oscuro, Gilla Murano entra, bamboleante, enorme, y saluda sonriendo a uno y otro lado, como si los 20 metros que la separan de las mesas del fondo fueran una pasarela. Nadie sabe quién es, excepto yo, pero ella usa sus modos de celebridad. Eso es lo primero que se ve de ella, el mundo inexistente donde vive. Ese mundo estertorio, recuerdo agonizante de años en los que era espléndida y todos se volvían para admirarla. Era rubia, la boca una fruta partida, una promesa de todas las cosas. En cuanto a los recursos literarios utilizados en esta crónica, escrita por Guerriero, además de la literación del título destacándose como una carga poética, se hallan varias repeticiones. Lloran mientras mueren. Los envenenados con cianuro lloran mientras mueren. Anáforas, comparaciones. Se aparta como una cortina mustia. Metáforas. La boca, una fruta partida, mencionada en el fragmento anterior. Ironía, todos mueren, Gilla no. Gilla tiene vocación de siempre viva. O por otro lado, imágenes que llaman la atención por su dureza descriptiva, donde debería haber un ojo, una pasta masticada de carne rosa. O la furia de Gilla es una malformación, una uña oscura retorcida. Se lleva la mano al lado izquierdo sobre la frente. El pelo ralo, rubio, se aparta como una cortina mustía y se ve esto. Una hondanada bajo la piel clara, producto de una operación a la que tuvo que someterse en 1980, cuando estaba detenida y le diagnosticaron un aneurisma en el cerebro. Le quitaron parte del hueso que recubre la masa encefálica, de modo que ahora solo la piel crujiente de arrugas separa esa masa suave, rosada, del mundo exterior. La periodista argentina defiende que las crónicas han de ser, al igual que la literatura o la pintura, una forma de arte. Por tanto, todos los recursos han de ser empleados, excepto inventar. El periodismo puede y debe echar mano de todos los recursos de la narrativa para crear un destilado, en lo posible perfecto, la esencia de la realidad. Guerriero, 2009, página 366. Por este motivo, Guerriero da el uso de técnicas similares a las del lenguaje cinematográfico, siendo especialmente para ella. De esta forma, compara el trabajo de un director de cine con el de un cronista. Para ambos ha de jugar con la apariencia del tiempo, los diálogos, los ambientes o las puestas en escena. Me lo pueden arreglar con cirugía estética, pero yo le tengo pánico a las operaciones, así que ni loca. Le tengo pánico a las operaciones y a los gatos. El médico me dijo que mi operación había sido un milagro. Nadie esperaba que yo sobreviviera. La intervención le dejó otra secuela. Perdió el olfato, no puede oler. Los directores, como los cronistas, cosen escenas, producen continuidad, organizan información
y hacen transcurrir 40 años en 2 horas. Las películas, como las crónicas, no se construyen solo con planos generales y ritmos lentos, sino con primeros planos, planos americanos, monólogos, flashbacks, escenas de tiros, escenas de sexo y escenas de violencia. En las crónicas, como en el cine, hay voces en off, travelings, paneos. Martín Murano, hijo de Gilla Erastan, doble de riesgo y afecto a las artes marciales. Escribió en 1994 un libro publicado por Planeta llamado Mi madre, Gilla Murano. La imagen de tapa es así: una mano de mujer vertiendo gotas en una taza de té. Y eso es solo el principio. No visité a mi madre más que una docena de veces durante los 3 años que duró su primera detención, escribe. En ese tiempo ya se consolidaba en mí la certeza de que mi madre era culpable, y ese sentimiento hacía que me resistiera a verla. Era teatral, fría, manipuladora y sumamente egoísta. La describe como una mujer afecta a gastar dinero, llena de amantes a los que visitaba llevándolo con ella y obligándolo a llamarlos tío. La primera parte de un perfil es el reporteo. La segunda y la más difícil es la selección de la información. Según la periodista y escritora argentina Leila Guerriero, para lograr un perfil periodístico en lo posible, hay que hacer muchas entrevistas al personaje y a sus amigos y familiares. Por otro lado, es necesario propiciar varios encuentros, salidas, visitas a otros lugares, observarlo, trabajar. En resumen, compartir ese diario vivir en el que poco a poco las personas nos permiten ver más allá de la figura pública para entrar a profundizar en ese lado humano compuesto de luces y sombras. En una entrevista que se le realizó por el canal Portal Voz, Relato Iberoamericano por Vivian Murcia, Leila Guerriero explica cómo es ese proceso de la selección de la información. Toda la escritura va después del reporte, de todo encuentro, de toda investigación. A lo mejor se me ocurre el arranque, una descripción, pero lo escribo y después lo leo a ver si eso encaja en lo que finalmente he terminado de reportar. A veces, durante el reporte, me siento particularmente convocada o inspirada por alguna situación y entonces surge un párrafo y puedo pensar que ese puede ser el arranque, pero después a la hora de escribir reviso esas partes y veo si a la luz de todo eso que escribí en aquel momento se sostiene en el tiempo. Así describe Guerriero su forma de trabajar, escribir y escoger meticulosamente cada idea, cada frase, cada párrafo para lograr enganchar al lector. Para ella la base principal de cualquier historia es el reporteo. Cuando Gilla Murano conoció a su actual marido, Julio Banín, un veterano del gremio de la gráfica, él todavía estaba casado con Ana Cáceres, una mujer que murió de un paro cardíaco poco después que el hombre conociera a Gilla. Gilla supo también por esos días que había quedado viuda de ese marido que le había durado apenas un mes después de salir de la cárcel. Casi inmediatamente se casaron. El 30 de diciembre de 2002, Gilla, de 72 años, y Julio Banín, de 80, se unieron en matrimonio, pero no viven juntos. Él protesta. Gilla no quiere. Esta crónica de 16 páginas cuenta con 2 partes diferenciadas. Una primera que corresponde con el uso de la tercera persona y la segunda en la que se emplea la voz narrativa en primera persona. En la primera parte del texto está el párrafo de entrada. Este primer párrafo tiene fuerza sugestiva y se trata de una definición del acto de envenenamiento. Luego Guerriero explica el caso que ocupa la historia en algo más de 3 páginas. Después de este fragmento, que sirve de contexto para el lector, llega la segunda parte. Esta a su vez se divide en 2, los diálogos entre Gilla y Guerriero y los diálogos entre Gilla, su marido actual, y Guerriero. El texto termina con una conversación
una conversación más bien superficial en la que participan los tres y pues este final es abierto.